Los requisitos básicos para jugar a la llave son puntería, precisión, fuerza y querer pasarlo bien. Y parece que en Carral saben mucho de eso. Aquí na parroquia, pois así nas aldeas pequenas, pois non hai así moitas actividades. Entón, pois o xogo da chave está bastante arraigado a esta zona e pois decidimos entre os cuantos fundar aquí un club de chave. Aunque mucha gente cree que es un juego, aquí a la llave se la toma muy en serio y más que un juego es considerada todo un deporte. Los equipos compiten en una liga organizada por a Irmandade da Chave, además de en diferentes torneos. Participamos en una liga de la Hermandade, que es así a nivel de aquí de la zona de La Coruña. Está dividido en dos ligas, y primera y segunda, y en total seremos unos 24 equipos. Antes había tres ou catro, o chegou a haber de honor, segunda, ou digo primeira, segunda e terceira, pero ahora como van desaparecendo equipos. Desde sus orígenes, cuando los trabajadores del ferrocarril aprovechaban la llave de vías para entretenerse, hasta hoy en día, este pasatiempo ha evolucionado enormemente. Na zona de Ourense xógase a chave distinta, ten unhas aletas laterales, e na zona de Ferrol ten unhas aletas que xira vertical, a daqui pois é en forma de pé, de lingua, incluso as medidas de distancia de tirar son distintas, as tiradas son distintas, a cantidad de xogadores son distintos. A pesar de que aquí esta tradición goce de buena salud, sí que miran con recelo al futuro por la falta de un relevo generacional y la dura competencia que supone el salir de fiesta. Últimamente, de uns anos para aquí, se está perdendo un pouquinho. A xente xoven gustalle un pouco, pero vir ao mellor entrenar ás noites ou tal, pero despois, como os partidos son aos domingos pola mañán, pois van de baranda, o sábado de noite ou domingos pola mañá para vir tirar, algún aquí lo buscará a camo ou algún non aparece. Y por el abandono de las instituciones. Si tuviéramos más ayudas de lo que es las instituciones y eso, pues que sí, que se podría hacer más campeonatos, más demostraciones en distintos sitios de por aquí, y pues sí, se podría impulsar. Solo hacen falta 4 pellos y una llave para mantener viva esta tradición y este deporte.